La protección de los derechos humanos constituye uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano y su garantía debe prevalecer incluso en contextos complejos como las manifestaciones sociales que se han venido dando de manera más frecuente desde hace algunas décadas en nuestro país. Soy Maite Jaime Salviter, estudiante de la Universidad IEXPRO del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Desde hace algunas semanas, en la asignatura que lleva por nombre Coloquio de Casos en Defensa 2, que de manera ejemplar imparte el doctor Benjamín Jiménez Villarreal, pues hemos venido tratando un caso en específico que es emblemático para efecto del reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país y los efectos que tiene también la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Les estoy hablando de la recomendación de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lleva por número de expediente 32 diagonal 2018 y que al ser emitida por este órgano autónomo de nuestro país, pues documenta un caso emblemático donde se dejan ver y apreciar importantes violaciones a los derechos humanos en el estado de Veracruz, donde personas jubiladas, es decir, pensionados, también pensionistas, y por consecuencia los periodistas que cubren la nota de esa manifestación, pues fueron agredidos tanto física como psicológicamente durante una manifestación, una protesta pacífica que demandaba el cumplimiento de sus derechos de seguridad social, ya que no les habían sido cubiertos sus pagos laborales como pensionados o como pensionistas. Les decía que en este mismo contexto, periodistas que cubrían los hechos, pues también fueron víctimas de agresiones y de amenazas. Y esto pues por las autoridades que deberían de haber protegido esos derechos humanos y que contrario de ello, pues estuvieron ahí para afectarlos, para agravar las condiciones en las que se manifestaban de manera tranquila estas personas, este grupo, este sector social, ¿no? Entonces, es por ello que este caso revela no solo el uso indebido y sobre todo desproporcionado de la fuerza por parte de los elementos de seguridad pública del estado de Veracruz, sino que pues también deja ver lo preocupante que puede ser el patrón de comisiones y de omisiones de todas las instituciones que tenían que ver en su momento con el tema y que tenían que ver precisamente con la protección y garantía de los derechos fundamentales de este grupo social, como son la libertad de expresión, el derecho de reunión, el trato digno, la integridad personal y el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental. El presente análisis se basa precisamente en los hechos. Hoy hablamos en específico de las evidencias, de las responsabilidades y las medidas que recomienda para la reparación integral del daño la CNDH, precisamente en la recomendación que acabamos de referir, que lleva pues por nomenclatura el número 32 diagonal 2018. Esto con la finalidad de dejar visibles las implicaciones jurídicas, pero también humanas, de este tipo de violaciones que pareciera que son recurrentes en México y en el mundo, ¿no? La recomendación 32 diagonal 2018 pues aborda violaciones a los derechos humanos ocurridas en Veracruz, pero que no están tan aisladas de lo que ocurre también en otras entidades federativas. A continuación, me voy a permitir hablarles un poco sobre algunas preguntas que fueron planteadas por el docente de la asignatura respecto de los hechos. Empezaremos por resumir una vez más, aunque lo he dicho, en semanas anteriores ya hemos venido tratando este tema, pero para quienes hoy me escuchan,
para quienes se den la oportunidad de escuchar mi postura lógico-jurídica respecto de este tema que nos ha ocupado en la asignatura. Pues les pongo en contexto que el caso versa sobre que el 23 de diciembre del 2015, aproximadamente 35 personas jubiladas, tanto pensionadas como pensionistas, pues se manifestaban pacíficamente frente al Palacio de Gobierno en Jalapa, Veracruz, exigiendo el pago oportuno de sus prestaciones de seguridad social y de fin de año, es decir, aquello correspondiente a prima vacacional y aguinaldo. Durante esta protesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevaron a cabo un desalojo por demás violento, utilizando bastones y armas que producían descargas eléctricas, es decir, hubo un daño físico de entrada a las personas que se manifestaban, que dicho sea de paso, muchos de ellos eran ya personas de la tercera edad. Estamos hablando de jubilados, de personas pensionadas. Entonces, muchos de ellos de la tercera edad, porque su pensión la consiguieron a través de lo que conocemos coloquialmente como jubilación, por cumplir con dos requisitos constitucionales, que son la edad y el tiempo de servicios, ¿no? Entonces, viene este desalojo violento, utilizan estas armas con descargas eléctricas y aproximadamente a 5 periodistas que cubrían la manifestación, pues también los agredieron físicamente, además de ser amenazados para que dejaran de grabar y dejaran de pasar la nota, es decir, de hacer pública la protesta que estaba dándose en esta ciudad. ¿Cuáles son las evidencias con las que cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos para efecto de integrar el expediente, realizar la investigación correspondiente y emitir en su momento oportuno las recomendaciones al tenor del pliego en que las basó, las fundamentó y las observó? Pues la CNDH empieza por recopilar testimonios tanto de las víctimas en primer orden como de hacerse llegar de todos los informes médicos que se documentaron por las lesiones que sufrieron muchas de las personas que ejercían su derecho de reunión ese día a través de esta protesta pacífica de la que hemos venido haciendo mención. También en su expediente obran pruebas fotográficas y videográficas del desalojo que tuvo lugar con el uso de la fuerza pública, una fuerza que fue desproporcionada y desmedida y que queda evidenciada con las lesiones que sufrieran en su humanidad las personas que se manifestaban y obviamente los periodistas que cubrían la nota del día. Otro tipo de evidencias que quedaron al descubierto en el estudio que se realiza fueron proporcionadas por la propia Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta comisión también aportó información preliminar sobre las quejas que se recibieron. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, desconociendo del trámite que se sigue ante la CNDH, presentaron sus quejas en la Comisión Estatal, misma que las recibió, las documentó y las asignó a la CNDH por el tipo de materia de que se trataba el conocimiento, la autoridad que debía de conocer de ellas o la institución en este caso. Entonces, todas estas quejas que recibe la Comisión Estatal, pues son enviadas a la CNDH, así como las primeras diligencias que realizaron antes de que la CNDH trajera el caso, ya que se empezó en el Estado y posteriormente por la magnitud y la relevancia que tuvo y por los derechos humanos que fueron violentados y en la forma en la que lo fueron, pues la CNDH atrae el caso. ¿Cuáles son las evidencias que recaba gobierno del Estado? Pues estas áreas del gobierno
que funcionan en torno a al cumplimiento del artículo primero constitucional, pues se basaron en los informes oficiales sobre el operativo de desalojo y las órdenes emitidas a los elementos de seguridad pública por los mandos. Obviamente, información que contrastaron con las quejas, que contrastaron con los medios físicos de evidencia, ¿no? También participa de este trabajo el Instituto de Pensiones del Estado y aporta sus evidencias que consisten pues en toda la información sobre los retrasos que tuvo el instituto en los pagos a las personas sobre sus pensiones y las razones administrativas o también podemos decir aquellas financieras que dieron lugar precisamente a los retrasos en los pagos. Es decir, el Instituto de Pensiones pues justifica el hecho de no haber cubierto en tiempo y forma las pensiones de las personas que se manifestaban. Por lo tanto, su manifestación era legal, era idónea, era correcta, además de que cumplía con el requisito de ser pacífica, no se estaban violentando derechos humanos de terceros y por el contrario se estaba haciendo prevalecer un derecho humano fundamental, que es el derecho de reunión. También la Secretaría de Finanzas, en coadyuvancia con el Instituto de Pensiones, pues aporta evidencias al caso. Y esta es toda la información, todos los datos oficiales sobre la transferencia de recursos financieros que hace al Instituto de Pensiones y posibles causas de los retrasos de los pagos. Nuevamente vuelven a justificar que incumplieron con un deber oficial, que incumplieron con la protección y garantía de un derecho humano, que lo es el de seguridad social, específicamente en lo que corresponde al pago de sus pensiones de estas personas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, por su parte, aporta información sobre las investigaciones que realiza el PDI, la Policía de Investigación, respecto de las querellas y o denuncias que fueron presentadas respecto de las agresiones físicas y el estado de salud de las personas que precisamente se querellaron y o denunciaron porque sufrieron daños en su humanidad, es decir, se inician por lesiones, sin embargo, no se queda en el mero daño físico, trasciende a un daño psicológico que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos valora dentro del expediente y que sirve también como un fundamento clave o base para el sentido de su recomendación. La Contraloría General del Estado también recibió datos y los aporta sobre las posibles sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en el operativo, desde mandos altos, mandos medios y todos aquellos que participaron de manera directa en la agresión que sufrieron los pensionados y pensionistas de Veracruz. ¿Cuál es la situación jurídica del caso? Hemos ya platicado en semanas anteriores que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que hubo violaciones a los derechos humanos de las personas jubiladas y de los periodistas que también pues participan de esta queja ante la comisión y que estas violaciones incluyen el derecho a la seguridad social por cuanto hace al pago, a la falta de pago de las pensiones a que tienen derecho de manera puntual. También se violenta la libertad de reunión respecto del despliegue de la policía estatal, la disuasión de los grupos que se encontraban presentes, tanto pues, con los toletes, con las armas que generan descargas eléctricas. De ahí se deriva también la falta de un trato digno y una falta grave a la integridad personal de las jubiladas, de los jubilados que estuvieron ese día exigiendo respuestas
ante la negligencia del Estado a través de sus autoridades financieras y de pensiones por un derecho humano al que les estaban negando el acceso, ¿no? La libertad de expresión, pero sobre todo el acceso de justicia, ya que aunque se iniciaron carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado, estas no avanzaban, se mantenían estancadas, no se hizo el trabajo que se tenía que hacer para investigar la posible comisión de delitos en torno de esta manifestación y los hechos violentos que tuvieron lugar a partir de la misma, ¿no? Esto, pues, genera que se haya identificado la responsabilidad de 22 servidores públicos del gobierno estatal en los hechos que hemos venido relatando. Las observaciones realizadas en el caso y las violaciones que se concretaron en la resolución de la queja del expediente consisten precisamente, en primer lugar, en que la Comisión Nacional haya observado que el desalojo, para empezar, fue violento y constituyó, por lo tanto, una violación al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión. El uso, decíamos ya, desproporcionado de la fuerza que atentó contra el derecho a la dignidad, al trato digno, a la integridad personal, a la integridad física y psicológica de las personas, en este caso de los manifestantes y periodistas, además de la falta de pago oportuno de sus pensiones, lo cual vulnera el derecho a la seguridad social que se enmarca en nuestro artículo 123 constitucional, tanto en su apartado A como en su apartado B, es decir, de los trabajadores del sector privado como de los trabajadores de los poderes del Estado. Menciono también las responsabilidades que detenta la CNDH en las que incurrieron los involucrados del caso, y es que en esta recomendación se identifica la responsabilidad, decíamos ya, de 22 personas, de 22 servidores públicos que se encuentran adscritos al gobierno estatal en diferentes instituciones, en diferentes áreas de gobierno, autoridades y demás, por las violaciones que acabo de hacerles mención. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó investigar y determinar las responsabilidades que pudieran resultar de esta actuación, tanto administrativas como civiles y penales, si fuera el caso. De ahí la intervención de la Contraloría del Estado, a la cual he hecho mención y eludido en primera instancia, y sobre las evidencias que ésta recaba y que son fundamentales para que precisamente la Comisión Nacional pues determine las responsabilidades de estas 22 personas. Cuando la Comisión Nacional emite su dictamen, su resolución, pues también establece el deber del Estado de hacer una reparación del daño integral a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, que hemos hecho mucho hincapié, y es que recomendó la reparación integral del daño a las víctimas, lo que incluye su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, un precedente importantísimo sobre el derecho de reunión y el derecho de seguridad social que no se había visto antes, atención médica y psicológica inmediata, así como el pago de las compensaciones económicas correspondientes, es decir, con su manifestación y a pesar de las violaciones severas de sus derechos humanos, pues los pensionados y pensionistas lograron obtener pues el pago que reclamaban y al cual tenían derecho, así como la reparación integral de los daños causados a los periodistas que solamente estaban cumpliendo con su deber de informar al público y con su actividad laboral. Las recomendaciones que se emitieron en torno a este caso, pues van en orden de las autoridades e instituciones que participaron y que desafortunadamente
se aliaron para efectos de lastimar, de lacerar a las personas tanto en su humanidad como en su integridad emocional, en su integridad psicológica y demás. Respecto del director general del Instituto de Pensiones y el fiscal general del Estado, existen algunas responsabilidades entre las que el instrumento destaca, pues reparar integralmente el daño a las víctimas en primer orden. Investigar y sancionar a los servidores públicos responsables. Hablábamos de 3 tipos de responsabilidad, como pueden ser civiles, administrativas y o hasta penales, si fuera el caso. Garantizar el pago oportuno de las pensiones que exigían los manifestantes y capacitar al personal en materia de derechos humanos, porque es evidente el desconocimiento de la materia. Estas acciones buscan prevenir la repetición de hechos similares y asegurar y garantizar lo que mandata el artículo 1 constitucional, que es precisamente promover y asegurar los derechos humanos, que las personas conozcan cuáles son sus derechos humanos y que los servidores públicos del Estado y la Federación también los conozcan para que los puedan respetar y garantizar, ¿no? Y para eso es ejemplificativo este caso que tiene lugar en Veracruz. La recomendación 32, diagonal 2018 de la CNDH, pues constituye un precedente relevante en materia de defensa de derechos humanos en México. Ya les decía mi sentir o el por qué creo que es así. Y también porque todo lo que se investigó y la forma en la que se integra el expediente, pues evidencia de manera contundente las graves violaciones cometidas por servidores públicos del Estado de Veracruz contra personas en situación de vulnerabilidad. Ya dijimos las condiciones de las personas que se reunían y que se manifestaban, pero también de los periodistas que en el ejercicio de su profesión, pues fueron violentados por el Estado de Veracruz a través de sus servidores públicos. Los hechos que se han analizado a lo largo de estas 4 semanas en las que nos hemos visto para hablar del tema, pues ponen de manifiesto no solo el uso indebido de la fuerza pública, que es trascendental, por supuesto, pero también despeja el hecho de que existe una desprotección sistémica de derechos fundamentales, como lo son la seguridad social, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la integridad personal. A partir de una investigación exhaustiva y documentada, se pudo identificar a los responsables institucionales, pero también a los responsables personales de estas violaciones. Se formularon recomendaciones orientadas a garantizar la no repetición de estos actos, que es el impacto social que tiene esta recomendación y que no podemos dejar pasar de largo porque es importantísima. La sanción de los responsables y la reparación integral a que tuvieron acceso las víctimas. En este caso, reafirmamos la urgente, la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional y la formación o profesionalización en materia de derechos humanos de todos los servidores públicos del Estado mexicano, con el fin de constituir una cultura de la legalidad que viene enmarcada desde el primer artículo de nuestra Carta Magna y que se extiende a lo largo de sus 136 artículos que la integran, respecto de la dignidad para todas las personas, pero considero que especialmente para aquellas que enfrentan condiciones de desventaja social, económica, aquellos grupos vulnerables que se encuentran sometidos y que no han visto en las autoridades mexicanas, pues el respaldo, pero sobre todo el respeto a sus derechos humanos, a pesar de que estos estén inscritos
en un documento base como es nuestra Carta Magna. Esa es mi reflexión. Ojalá ustedes puedan compartirme su apreciación, sus ideas, sus puntos de vista aquí en el video, en los comentarios. Estaré pendiente de sus aportaciones. Nos vemos pronto.